Si canto bien, ¿me das un plato de comida?, preguntó la niña en la puerta del restaurante. La frase salió pequeña, como si pudiera romperse en el aire caliente que escapaba por la rendija de la cocina. Lucía tenía la voz de quien no pide mucho, apenas una cuestión práctica, un intercambio elemental entre hambre y canción. Estaba descalza, los pies manchados de polvo y asfalto. Su abrigo era una manta remendada que olía a abón viejo. En el regazo llevaba una guitarra que había conocido mejores manos, con la madera marcada por las uñas y una cuerda afinada con paciencia. Sus dedos, finos y con callos, jugueteaban con la madera como si la tocaran para calentar el frío. Las luces del restaurante brillaban como ojos de otro mundo. Desde dentro, voces, risas, el tintinear de la cubertería, el olor a caldo y a pan recién hecho se mezclaba con la nota agria del aceite caliente. La puerta del local permanecía entreabierta. Algunos comensales miraron hacia afuera por costumbre, otros por fastidio, la mayoría por indiferencia. De la cocina salió el golpe seco de una tapa y el eco de una orden. En la vereda, una marea de miradas escogía su actitud: desafío, caridad fingida, desprecio. «¿Qué quieres?», preguntó una de las camareras sin mirarla, como si no fuera obligatoria la respuesta. Lucía sostuvo la guitarra contra su pecho con el cuidado que se da a los pocos bienes verdaderos. Sus ojos eran grandes y demasiado viejos para su cara. Llevaban la sequía de noche sin resguardo y la curiosidad de quien aún cree que el mundo puede sorprender. «Si canto bien», repitió, «¿me das un plato de comida?». Un silencio corto, incrédulo, una risa que no intentó ser amable. Alguien en la primera mesa comentó algo en voz baja, y luego la discusión continuó como si nada hubiera pasado. Del interior salió el encargado en un delantal manchado, un hombre moreno con la mandíbula apretada que cerró la puerta con la autoridad de quién entra y quién no. Martín se llamaba, y su gesto fue de dueño acostumbrado a decidir. Desde el umbral Lucía miró a su alrededor, a su amigo Juanito, apoyado en el poste de la esquina con una caja de betún gastada al lado, a las sombras que eran su barrio, a los coches que pasaban dejando nubes de humo. Sintió la mirada de la gente, de los curiosos y de los que miran para no ver, como una sala de espejos que devolvía su pobreza con otros matices. Había en sus ojos la intención de no robar nada que no fuera el pan. «Te digo la verdad», pensó, con una voz que apenas le pertenecía. «No quiero ponerme a pedir por las calles, no quiero que me empujen, solo cantar. ¿Cuánto cuesta un plato?». Su pensamiento fue breve como un trueno de verano. Tenía el hambre clavado en las uñas, pero la guitarra era su tesoro, y la canción, su forma de sostener algo que no se deshace. En la calle había aprendido que pedir es un oficio que desarma, que la humillación puede venir envuelta en una sonrisa. Cantar, en cambio, sostenía un hilo de dignidad. La melodía le pertenecía, nadie se la podía arrebatar sin romperse ellos mismos. La respuesta que llegó no fue compasiva. Un grupo de jóvenes en la mesa junto a la ventana ahogó con risas la posibilidad de considerarla humana. Uno de ellos, con una gorra al revés y una copa en la mano, dijo en voz alta para que todos escucharan: «¡Qué espectáculo! Pónganla en la puerta, que nos entretenga». Alguien más grabó con el teléfono. Una camarera se llevó la mano a la boca para ocultar una carcajada. Fue la risa que muerde. Martín se quedó mirándola con los ojos entrecerrados, midiendo un cálculo. ¿Qué tan rentable sería ese efecto? La calle ofrecía historias baratas, los locales, audiencias dispuestas a ver la espectacularidad del otro, y si la humillación se volvía viral, sería publicidad que no se paga. Su pensamiento era práctico, frío. Personas para entretener, historias para vender. No era la primera vez que alguien llamaba la atención desde la puerta. No sería la primera vez que eso se convertía en moneda. A 10 pasos, Juanito observaba sin moverse. Tenía 13 años, pero su estatura y su cicatriz por un pelotazo le daban la apariencia de alguien que había acumulado conocimientos demasiado pronto. Limpiabotas por oficio, protector por costumbre, él y Lucía compartían noches debajo de un puente y mañanas buscando monedas en la plaza.
Juanito se acercó con la bolsa donde guardaba los tarros de betún y le arrojó una mirada que mezclaba orgullo y advertencia. No le gustaba la idea de pararse frente a ese restaurante donde las reglas eran otras y el poder se repartía con el ceño. «Pies fríos», murmuró Juanito al verla, como si las palabras pudieran al menos calentarla un poco. Ella sonrió con la boca pequeña. No quería convertir la petición en drama. Tampoco quería desistir del acto íntimo que era cantarle a quien quisiera escuchar. Había aprendido que a veces la gente comete pequeñas caridades para exorcizar culpas. Otras veces su música abría puertas. Había una posibilidad que se sembró entre el ruido. Si cantaba dentro, cuando los platos callaran, quizá les darían algo más que migajas. Un grupo de clientes señaló y gritó comentarios que parecían aplausos crueles. Otros, menos, miraron con la intranquilidad de quien sabe que la bondad no siempre viene sola. Entre las luces y el ruido se dibujó otra figura, una pareja en la mesa central que a pesar de las risas se había callado. Pedro y Lilian comían con calma. Sus manos entrelazadas sobre la mesa parecían una fortaleza. Habían venido sin intención de mirar a la calle, pero algo detuvo su cena. La pregunta efímera de Lucía. Ella tenía algo en la garganta que les recordó una canción lejana, o una voz concreta que la memoria no dejaba desaparecer. Pedro, con el cabello plateándose en las sienes, fue el primero en inclinarse hacia su mujer. Su gesto no fue el de un hombre curado por la fortuna, sino de alguien que había perdido antes de encontrar. Lilian tenía una mirada que se le pegaba a la tristeza ajena, como si la reconociera de otra vida. Se miraron, sin palabras, y Pedro hizo un gesto con la mano hacia el encargado, con la intención de hablar. No sabían por qué la escena los tocaba. Quizá porque en la canción que seguía a la tarde de ellos había una melodía que ahora se asomaba en la puerta. Quizá porque en la sonrisa de Lucía había algo familiar, una manera de sostener la respiración cuando el mundo aprieta. Martín aceptó la propuesta sin hacer gesto de magnanimidad. «Que cante en la entrada», dijo, con el tono de quien decide el menú. Pero en sus ojos hubo otra cosa, una chispa de idea que no tenía nada que ver con comida. Amanda, una chica del staff que siempre buscaba mimetizarse con la jefa de sala, comenzó a reír por lo bajo. Ella conocía el ritmo de la costumbre. Había noches en que los dueños se divertían con la desgracia de los otros, como si fuera un postre. Amanda tenía amigas en las redes y un gusto por la fama rápida. La posibilidad de un video viral hizo sonar timbres en su cabeza. Dejó escapar un comentario cargado de sal. «Será divertido. ¿Te imaginas si la embarramos en medio de la cena?» Lucía no oyó lo que Amanda dijo, o no lo dejó entrar. Tenía la mirada fija en la guitarra, esa que parecía una palabra todavía por pronunciar. La invitación de Pedro llegó en forma de tarjeta, una hoja de papel con un nombre y un teléfono escrita con la calma de quien ofrece algo sin esperar reconocimiento. «Si quieres, puedes cantar dentro. No prometemos nada, pero te escucharemos», dijo Lilian, y en su voz no había rastro de espectáculo ni de cámara. Era una invitación mínima y real. Si esta historia te interesa, quédate a escucharla hasta el final y suscríbete para no perder lo que viene, pensó el narrador interno por un segundo. Pero la historia quería ser humilde y directa. Una sola petición para el que escucha: prestar atención. En la vida de las cosas pequeñas, la atención a veces tiene más peso que una moneda. Séte a suave intuido. Esa noche, aceptando el riesgo, Lucía guardó la tarjeta entre los dedos. No firmó contrato ni hizo promesa. Simplemente sostuvo la idea de que alguien podría oírla más allá de los gritos y el vaso que choca. Juanito la miró con esa mezcla de orgullo y miedo, no porque dudara de su voz, sino porque conocía los caminos estrechos por donde la bondad a veces se desvió hacia la burla. La calle y la plaza habían sido su escuela. Desde que la casa se volvió indefinido, ese dato que no podía precisar con nombres ni fechas, Lucía aprendió a medir la gente por el brillo de sus zapatos y la lentitud de sus pasos. Aprendió a localizar los lugares donde podía entonar una canción que suavizara las horas. Aprendió también a afinar las cuerdas con la paciencia de quien sabe que una noche puede sostener una noche. Su madre, cuyo paradero era indefinido, le había dejado la canción del susurro,
una nana que repetía como un conjuro. La guitarra, vieja y reparada con cintas, guardaba esa nana y otras melodías que Lucía había ido cosiendo cuando el sueño no venía. En las plazas, su repertorio se fue ampliando: boleros viejos que pedían historias, canciones de cuna que devolvían a los dormidos un poco de calma, canciones robadas de radios viejas. Cantaba para la moneda, para el pan, para el abrazo que a veces venía de un desconocido con ojos humedecidos. Nunca aceptó ser la comidilla de nadie, prefería cambiar la canción antes que la dignidad. Pero la necesidad tiene muchas manos y a veces empuja a uno a cruzar el umbral de la vergüenza. Había días en que la guitarra era todo lo que la protegía de la noche. Al sentarse bajo un puente, junto a la risa de otros que recogían su suerte en bolsas plásticas, Lucía tocaba para mantener el calor interior. Juanito la cuidaba, vigilaba que nadie les quitara las mantas, que la policía municipal no los dispersara a palos, que los perros de la calle no se acercaran demasiado. Compartían una enfermedad común, la sospecha perpetua de que el mundo no les estaba hecho. Pero también compartían risas pequeñas, como si la risa fuera una herramienta de supervivencia. Una vez, en una esquina donde el viento entraba con olor a grasa, Lucía le cantó a una anciana que ofrecía café por monedas. La señora le dio una porción de pan. Lucía no lloró. Guardó la porción como si fuera una promesa. Otra vez, en la terminal, un conductor de colectivo le pagó con monedas y le dijo que su voz era como un cobertor para las noches. Palabras que nutren. Así fue como aprendió que la música no siempre salva, pero puede hacer que una noche pese menos. Pedro y Lilian no llegaron por casualidad a ese restaurante. Venían de un barrio contiguo y frecuentaban el lugar porque les gustaba la cocina sencilla, la mesa sin aspavientos. Perdieron un día a quien quizá fuera su hija. Ese dato lo llevaban a la sombra del silencio, como un rumor que no se pronuncia. Y ese pasado, sin nombre claro, los había hecho sensibles a ciertas notas. Cuando Lucía preguntó por un plato, una melodía que ellos conocían se abrió entre la risa de los comensales. Era una canción de cuna que, aunque cambiada por la memoria, tenía el mismo aire. Cuando Lucía rozó una cuerda, algo en los ojos de Lilian dejó de ser rutina. La invitación de la pareja tenía la forma práctica de una tarjeta y la sutileza de una mano tendida. Pedro explicó que si quería podía entrar por la cocina o por la puerta principal, que la gente del lugar la escucharía por cortesía. No prometieron fama ni trabajo, ofrecieron escucha y, si la historia lo pedía, una llamada a una persona de confianza. Para Lucía, escuchar fue suficiente para que la idea de una cena caliente dejara de ser fantasía. Pero en el restaurante hay códigos no escritos. Las puertas se abren según un protocolo que tiene menos que ver con generosidad y más con espectáculo. Martín movía los hilos desde la sombra del delantal. Desde su costado, los meseros y las camareras eran los actores de una apuesta donde el vulnerable suele terminar como comediante involuntario. Amanda, amiga de risas fáciles, vio en la tarjeta una oportunidad. 1 minuto de fama si la escena salía bien en cámara. Ella ya se imaginaba el clip circulando por redes. La gente se reía, compartía, y el local aparecía como interesante en los muros. Eso se traducía, en su lógica, en mesas llenas y ganancias. Antes de aceptar, Lucía consultó con Juanito. No necesitaba permiso formal, pero su compañero era la brújula de calle que marcaba lo peligroso. Juanito frunció el ceño y luego asintió, aunque la sombra de la duda le dejó la boca tensa. «No dejes que se rían de ti», le dijo en voz baja. Ella le apretó la mano sin soltar la guitarra. Entrar en el restaurante fue como cruzar a otra dimensión. El ruido de la calle se aminoró y el calor humano se condensó en olores y voces. La escena dentro no era hostil todavía. Los camareros se movían con la coreografía de siempre, y la gente seguía con sus conversaciones como si la presencia de la niña fuera apenas un telón de fondo. Alguien en una de las mesas más cercanas subió el volumen del celular para grabar, un gesto inocente que marcó el borde entre privacidad y espectáculo. Martín la dejó en la entrada, entre dos macetas que intentaban vestir el paso. Amanda pasó cerca con una bandeja y respiró fuerte, conteniendo una risa que sabía más a plan que a casualidad. Entre las luces y los platos, un empleado del local colocó una silla con la solemnidad de quien prepara un altar. No era un escenario, pero podía servir.
Antes de subir a la silla, Lucía cerró los ojos por un segundo. Respiró el olor de la sopa que salía de la cocina, el aroma del pan y el metal de los cubiertos que relucían bajo una luz amarillenta. Abrió los ojos y se aferró a la guitarra como si fuera la única verdad. Quería que su canto fuera una petición y no un espectáculo. Pensó en la nana que su madre le había susurrado, en la voz de Juanito que un día le había dicho que cantara para soñar y no para pedir, en todos los momentos en que la música había sido un refugio. En la cocina, detrás de una puerta entreabierta, se oyó reír a alguien con voz de trabajo. Era la risa corta de la complicidad. El personal sabía que en la noche hay dos tipos de diversión, la que alimenta el alma y la que se alimenta de la tristeza del otro. Había un rumor de que Martín había organizado antes maniobras para animar las veladas. Nadie lo decía en voz alta, pero las miradas se conectaban. Amanda intercambió guiños con otras chicas del servicio, como quien arma un plan que se creerá inofensivo. Lucía no vio el intercambio de miradas. Veía la mesa de la pareja, donde Lilian tenía la mano de Pedro cerrada en silencio. Sintió que alguien se inclinaba para escuchar de verdad. Abrió la boca y por un instante olvidó el frío. Su primera nota fue un susurro, que se volvió cuerda y luego canción. La voz era joven y profunda a la vez, con la claridad de quien ha respirado mucho y llorado poco. Los primeros compases hicieron que algunas conversaciones se interrumpieran, los cubiertos se detuvieron. El restaurante, que hasta entonces había sido un río de ruido, invirtió su corriente por un latido, y por un segundo solo existió la música. No fue una voz de concierto, fue la voz de alguien que sabe cantar para cubrir el hambre. Tenía matices que se abrían como paños, una tristeza que no pedía lástima y una dulzura que no se ofrecía como pago. Las palabras de la nana flotaron y encontraron oídos donde la memoria, como un espejo, devolvía algo propio. En la mesa de Pedro y Lilian, los ojos de ella se humedecieron sin que nadie lo notara. En la esquina, un hombre que había venido a celebrar un aniversario dejó el tenedor y miró como si hubiera visto a un espectro de su propio pasado. Cuando la canción crecía, algo cambió la atmósfera. Una cámara se deslizó por la mesa de los jóvenes con gorra y uno de ellos empujó el video en vivo. Las risas que antes habían sido mordaces se tornaron en clics digitales. Amanda, al verla cantar, sintió una mezcla de otra cosa, no solo diversión, sino la posibilidad de acelerar un acontecimiento que la hiciera brillar. Se acercó al encargado con un gesto y murmuró algo. Martín, que había estado observando, apretó la mandíbula. La paciencia de su cálculo no era para dejar pasar el momento sin una maniobra. Lucía no sabía de cámaras ni de cálculos. Su mundo era la canción y la esperanza mínima de una sopa. Cantó otro verso y la sala se fue inclinando hacia su voz. Sus manos recorrían las cuerdas con la naturalidad de quien hizo de la guitarra un refugio. Juanito, afuera, la observaba por el cristal, su cara pegada al vidrio como si quisiera introducirse en el calor del lugar. La música, por unos instantes, devolvió el sentido de comunidad. Algunas miradas se suavizaron. Un señor dejó una moneda en el extremo de la barra y miró hacia la puerta como aprobando un acto de humanidad. Lucía no cantaba para que la compadecieran, cantaba para sostener un fuego que le diera calor. Su voz, como abrigo, tejió una tregua contra la dureza del mundo. Pero en el mismo tiempo en que se abrían esos silencios, se movían otras manos con fines distintos. Amanda ya había hablado con 2 mesas. El chico de la gorra subía el volumen del teléfono y sonreía con cierto hambre digital. Martín, detrás de su mostrador, acariciaba la idea de una escena que podría atraer atención. Le encantaba la sensación del control, decidir quién aparecía como espectáculo y quién quedaba en el olvido. No distinguía entre qué era exposición y qué era crueldad. Para él era una herramienta. En la cocina, mientras el cocinero apuraba una tanda de platos, uno de los empleados dejó una cubeta de agua con limpieza lista para pasar a la entrada. Nadie pensó en el significado de esa cubeta. Amanda sí lo vio como una posibilidad. La cubeta podía ser el instrumento de una broma pesada que arrancara risas. Hizo una seña a una de sus compañeras y los planes se tejieron sin que nadie más percibiera la maldad. La canción seguía y con cada verso las cosas se tensaban. Lucía notó por primera vez un murmullo que no era de aprobación. Le llegó la sensación de que algo se movía debajo de la alfombra, un plan que terminaría por convertir su música en espectáculo de un solo uso.
Su canto, que hasta entonces había ido elevando la sala, podía transformarse en una excusa para una burla. Pero ella ya no podía retroceder. La gente la había escuchado, y dentro de la antigua convicción de que la voz debía defenderla, tomó la decisión de continuar. «Si canto bien, ¿me das un plato de comida?», había preguntado en la puerta. Dentro, con la tarjeta en la mano y la mirada de Pedro y Lilian sobre ella, había encontrado algo mejor que un plato, un momento de escucha. Aún así, la posibilidad de que aquello se volviera en su contra flotaba en el aire como una amenaza sin anunciar. Un empleado puso una copa en la mesa y casi sin querer la golpeó, provocando un sonido breve que rompió el hilo de la melodía. Lucía vaciló un segundo, recuperó la nota y la canción retomó su curso con la firmeza de quien ha cantado bajo tormentas. Fue entonces cuando algo más sucedió. Amanda avanzó con paso medido, la cubeta en espera a un costado, una sonrisa que no alcanzaba a los ojos. En la puerta, Martín dejó escapar un aire contenido, satisfecho por la expectativa que crecía. Sus manos, que solían firmar facturas, ahora maniobraban la escena como un director. Pedro y Lilian no vieron el movimiento. Estaban perdidos en la costura del verso, en el recuerdo que la voz despertaba. Juanito desde la calle apretó los puños y respiró con la sensación de que no podría intervenir si algo saliera mal. En la mesa de los jóvenes, alguien seleccionaba el mejor ángulo para la grabación. En el local, la tensión se multiplicaba. El bien y el mal se preparaban para medir fuerzas sin tocarse todavía. Lucía puso el acorde de despedida, y antes de terminar, mostró un brillo en los ojos que prometía más. Era una niña que no pedía lástima, solo una tregua de pan caliente y una escucha. La música hizo su efecto. Los comensales, por unos instantes, renunciaron a la crueldad. Fue en ese silencio que Amanda vio la oportunidad. Sonrió, inclinó la cubeta hacia la silla y esperó la señal. El gesto fue calculado, limpio como un corte preciso. Alguien en la sala soltó una risa que creyó inocente. Martín observó, satisfecho por la anticipación. Nadie allí parecía medir el peso moral de lo que estaba por ocurrir. Que la risa ajena a veces cuesta la paz de otro. Lucía se disponía a recibir un aplauso, a tomar la tarjeta y a irse con la promesa de un plato, cuando la broma se convirtió en plan. En ese mismo instante, justo antes de que la cubeta cayera o la silla cediera, Lucía suspiró y pensó algo breve y puro. Que al menos me quede mi música. Fue una afirmación pequeña, casi un juramento. Su mano se posó sobre la guitarra como quien toca una promesa. El silencio antes de la caída fue completo, denso. La sala entera contuvo el aliento sin saberlo, como si la noche misma aguardara el desenlace. La cubeta tembló en la mano de Amanda. La risa se transformó en un silencio expectante. Y mientras el mundo miraba hacia la puerta del restaurante, alguien al otro lado de la vidriera observó con un rostro que no cabía en indiferencia. Luces, miradas, una niña que había preguntado por un plato. Todos los elementos estaban en su sitio, listos para definir de qué lado de la historia estarían los asistentes. La escena se detuvo en la respiración previa al acto, y en ese parpadeo la posibilidad de que la música cambiara algo parecía, por primera vez, real. La cubeta vaciló un segundo en la mano de Amanda, como si hubiera pensado mejor. Fue apenas un suspiro antes de que el plan se consumara. La mano se cerró con decisión, el peso se desplazó, y el agua, o la salsa, o lo que fuera que habían decidido usar para humillarla, se precipitó hacia la silla donde Lucía aún estaba sentada. El sonido fue un golpe húmedo que rompió la frecuencia de la música, un chapoteo, un quejido de tela, y el choque de los cubiertos que, sin darse cuenta, volvieron a moverse. La mezcla caliente cubrió la guitarra, el abrigo, el regazo. No fue una herida, fue una mancha que olía a tomate y grasa, un acto pensado para arrancar una risa a expensas de otra persona. Lucía quedó inmóvil un instante, como si el tiempo la hubiera perdido en una gota. La sala respondió con el ruido que busca confirmar una emoción colectiva. Algunas risas forzadas, aplausos cortos en la mesa equivocada, el clic de una cámara. Otros miraron con sorpresa y luego con incomodidad. Algunos simplemente miraron. La sensación que atravesó a Lucía no fue solamente la temperatura líquida, fue la conciencia de haber sido convertida en objeto. Sus dedos, pegajosos por la salsa, acariciaron por un segundo la madera de la guitarra. La nota que salió al rozar una cuerda fue un sonido breve y quebrado, como si la propia guitarra quisiera recordar que seguía siendo instrumento y no trofeo. Las miradas que habían aplaudido se encontraron con la mirada de una niña que no suplicaba ya por comida. Tenía la dignidad intacta en su pecho, pero herida. Desde la calle, Juanito golpeó con el puño el cristal hasta que la preocupación lo hizo entrar.
Su cara estaba hecha de rabia contenida y miedo, la misma mezcla de los niños que aprendieron a protegerse entre sombras. Al cruzar la puerta, sus ojos se clavaron en Amanda. No dijo nada. Su presencia fue un muro silencioso. Varios comensales, ahora conscientes de que lo que había ocurrido se había pasado de un límite, se incorporaron con gesto de reproche. Pedro no podía contener la ira que ardía en su garganta. Se levantó y, sin el histrionismo de quien busca pelea, se acercó con pasos firmes al encargado. La escena fue corta y clara. «Esto no está bien», dijo Pedro, y su voz no necesitó subir más. Martín, sorprendido por la reacción de algunos clientes, intentó recomponer la escena con una sonrisa profesional que sonaba hueca. Amanda trató de disimular detrás de una bandeja. La risa que antes buscaba cómplice se tornó en un hueco que nadie quiso llenar. Lilian fue la primera que cruzó el pequeño vacío que separaba la mesa de la entrada. No buscó justificarse ni acusar con violencia. Se acercó a Lucía y la envolvió con una manta que un camarero ofreció temblando. Sus manos temblaban de otra clase. No era el temblor de la humillación, sino el de quien reconoce que presenció una injusticia. «No te preocupes», murmuró, y la voz de Lilian tenía la precisión mínima que calma. No prometía milagros, pero ofrecía refugio inmediato. Lucía miró a la pareja, y por un instante, la confusión le ganó a la indignación. Su garganta estaba seca por la salsa y por la sorpresa. Juanito, sin pensar, empujó a Amanda con la furia de quien no tolera ver humillar a los suyos. No fue un empujón feroz, fue la expresión de un límite. Algunos lo miraron mal. Otros, con gesto de aprobación contenida, entendieron la protección. En la mesa de los jóvenes, el chico de la gorra apagó el video de golpe, como si la imagen le hubiese quemado la mano. Las redes que iban a transformarlo todo en espectáculo se empezaron a cerrar como las alas de un ave asustada. Martín, que había calculado la posible ganancia de su trivial crueldad, ahora comenzó a medir el precio. Clientes molestos, una escena que se volvía incómoda para su local, el aire denso de un negocio que depende de la percepción. No era la justicia la que lo detenía, era el cálculo. Pero la verdad pequeña e insistente siguió latiendo. La voz de Lucía no había sido anulada por la broma. Al contrario, la humillación dejó una marca, pero también liberó algo que ciertos oídos reconocieron. Cuando el bullicio disminuyó, y después de que la manta cubriera parcialmente a la niña, ella tomó aire como quien reordena las cosas internamente. Un hilo de salsa desprendía un olor que se mezclaba con la nana que había guardado en la garganta. No buscó venganza, buscó la canción. Se puso de pie con la timidez de quien todavía no sabe si merece un lugar y apoyó la guitarra, ahora manchada. Nunca había sido su intención usar la voz como arma, pero sí como refugio. Si el mundo le ofrecía humillación, tomar la canción era una manera de resistir sin destruir. Y así lo hizo. Abrió la boca y dejó salir la primera nota. El silencio que siguió fue un animal que se adueñó del local. No era el silencio incómodo de los que miran por educación, era uno pesado, lleno de conciencia. La voz de Lucía, ahora rodeada por el aroma de la comida y la humedad de la salsa, se elevó con una transparencia que nada pudo tapar. No cantó para limpiar la mancha, cantó porque había en su pecho una melodía que resistía.
La risa que la había empujado ahora se le volvía en la cara. La ligereza con la que había planeado la broma se transformó en algo más pesado. No hubo reproches violentos. Hubo la sensación de que su popularidad se empañaba en algo que no se lava con filtros digitales. En su bolso, la pantalla del teléfono mostraba mensajes que ya no celebraban la categoría de viral, sino que la acusaban. En el rostro de Amanda apareció por primera vez el color de la culpa. Afuera, bajo la luz pálida, la calle ya no era la misma. La escena había movido piezas, y aun cuando algunos se dijeran a sí mismos que eran espectadores, la comunidad sentía el rumor de que algo no debía quedar así. Una señora que trabajaba en un comedor cercano se acercó y ofreció ayuda práctica, mantas, ropa limpia, la posibilidad de un baño. Esas ofertas eran pequeñas, pero en la suma eran reparación. La pareja no perdió tiempo en actuar con torpeza. Se levantaron, pidieron que alguien avisara a una persona de confianza y, sin hacer grandes promesas, decidieron llevar a Lucía con ellos a un lugar donde pudiera al menos limpiarse y comer de verdad. No fue una decisión caprichosa, ni una adopción en un abrir y cerrar de ojos. Fue la expresión práctica de que, cuando la protección se ofrece, hay que construirla paso a paso. Pedro pidió a Martín que llamara a alguien que pudiera dar una manta limpia y una taza de té. La respuesta fue dudosa, pero la presión de los clientes ayudó a que el local se moviera para corregir lo obvio. Mientras los dos adultos cuidaban de la niña, alguien de la sala se acercó y dijo: «Voy a usar mi teléfono para buscar un albergue, por si acaso». Otro ofreció su número. La comunidad, que antes había mirado por curiosidad, empezó a actuar con responsabilidad. Fue una escena que mostró cómo la empatía no es solo un sentimiento, también es una práctica. Esa noche, la noticia sobre el incidente viajó de manos y pantallas. La grabación, que había comenzado como broma, ahora era testimonio de algo que incomodaba a muchos. No tardó en aparecer una nota en una página local, que no contó todo ni lo glorificó. Se limitó a decir que en un restaurante de la ciudad una niña fue humillada y luego escuchada por una pareja que la atendió. El relato no convertía el dolor en espectáculo, lo reconocía y buscaba nombres, algo que la comunidad pedía a gritos: consecuencias. Los días que siguieron fueron de ajustes. La pareja, Pedro y Lilian, tomaron medidas prácticas sin la arrogancia de quien pretende resolverlo todo. Llevaron a Lucía a un centro de atención donde la limpiaron, la vistieron con ropa prestada y le ofrecieron algo que la calle no da: la posibilidad de dormir sin vigilia constante. Allí estuvieron los primeros pasos: una ducha caliente que fue casi una ceremonia, comida que no tenía prisa, una entrevista amable de una trabajadora social que escuchó sin preguntas que juzgaran. Las fotografías que la prensa publicaron fueron cuidadosas. Mostraron la guitarra en un banco, la manta doblada, las manos de Pedro sosteniendo una taza. No hubo imágenes diseñadas para escandalizar. Las redes, por su parte, se movieron con la ambigüedad de la opinión pública. Mientras algunos pedían que el restaurante fuera sancionado, otros compartían historias de solidaridad. La consecuencia más inmediata fue reputacional. La clientela se dividió y Martín, que siempre había priorizado el negocio, tuvo que enfrentar la realidad de que la crueldad no es mercadeable. En el centro de acogida, alguien tocó la guitarra como para probar si las cuerdas habían resistido. Lucía sonrió con una mezcla de cariño y pena. «La arreglaremos», dijo la trabajadora social. Fue una promesa práctica: llevar la guitarra a un luthier voluntario de una ONG local que ayudaba a niños con música. La guitarra se convirtió en metáfora de la reparación: madera que necesita manos expertas, cuerdas que hay que tensar, barniz que se pule con paciencia. La pareja no se contentó con el gesto inmediato. Sabían que la protección requiere estructura. Contactaron a una organización que trabaja con infancia en calle, pidieron asesoría para los pasos siguientes y ofrecieron su casa como lugar de paso hasta que el proceso legal y administrativo se aclarara. Acordaron con la ONG un plan de acogida provisional en el que Lucía recibiría atención médica básica, alimentación equilibrada y, sobre todo, escolaridad. No prometieron arreglar el pasado, ofrecieron construir el futuro con responsabilidad. Juanito, por su parte, vio la posibilidad de un cambio a su manera. Seguía siendo un chico de la calle, pero ahora con una puerta entreabierta. La ONG le ofreció un espacio en un programa de acompañamiento para adolescentes. No era una opción mágica de abandono de la calle, sino un apoyo para estudiar y aprender un oficio.
Él aceptó con recelo y esperanza. No quería perder su libertad, decía, pero sí quería más opciones. La propuesta era humilde: algunas tardes en un taller de carpintería, ayuda para terminar la escuela y apoyo para que no tuviera que volver a enfrentar solo las noches. Mientras avanzaban estas piezas prácticas, la comunidad comenzó a poner atención en una palabra que suele aparecer cuando lo público y lo privado se cruzan: responsabilidad. Martín tuvo que dar explicaciones a sus socios, si los hubiera, y a la clientela. El restaurante, que vivía de la reputación, enfrentó boicots y pedidos de disculpas. No fue una caída espectacular, pero sí un ajuste. Hubo pérdidas económicas y la necesidad de reorganizar la oferta de su local. En privado, Martín vivía la tensión de quien siempre ha creído que la cuenta se arregla con números, no con humanidad. Pero la opinión pública no era un balance en un papel, era presión. Amanda, en cambio, sufrió una reacción más íntima. La exposición pública de su acto la obligó a mirarse. No hubo persecución violenta, pero sí consecuencias sociales. Dejó de recibir invitaciones a eventos, perdió seguidores en redes y fue señalada por colegas. Para ella fue el primer aprendizaje doloroso de que la diversión que humilla a otros tiene un costo que no paga la víctima, sino quien la provoca. Si algo positivo emergió de ese momento, fue que Amanda decidió involucrarse en una capacitación sobre trato digno en espacios públicos, ofrecida por la misma ONG. Fue un gesto de reparación pequeña, que no borraba la ofensa, pero que permitía algún principio de reconstrucción. Con el tiempo, y bajo la guía de la ONG, se hizo un esfuerzo serio para conocer los orígenes de Lucía. La niña no tenía documentos, su pasado era indefinido. Había fragmentos de memoria, una nana que su madre le cantaba, una calle con un árbol grande, el nombre de una plaza. Eran pistas frágiles, pero suficientes para que los equipos de trabajo social empezaran a rastrear. No fue una búsqueda de película, fue una investigación paciente que combinó entrevistas, cruzas de información y el trabajo con bases de datos locales, donde a veces los desaparecidos aparecen cubiertos por la falta de registro. La ONG aclaró desde el principio que las búsquedas no siempre terminan en reencuentros y que la prioridad era garantizar protección inmediata para la niña. Mientras la búsqueda seguía su curso, la guitarra fue reparada por manos expertas que trabajaban en un taller comunitario. El luthier, un hombre de mirada serena, limpió la madera, reemplazó cuerdas, ajustó trastes y, sobre todo, le devolvió algo que no es solo sonido. Recordó a Lucía que su instrumento merecía cuidado. El día que le devolvieron la guitarra, la niña la abrazó con la curiosidad de quien reconoce que las cosas buenas también pueden volver. La guitarra sonó limpia y clara, y la melodía de la nana volvió a flotar con una nitidez que sorprendió a quienes la escucharon. Hubo momentos difíciles, entrevistas con autoridades que pidieron papeles y constancias, noches en que la nostalgia de la calle volvió a tentar, la molestia de los trámites y la espera. Pero la pareja mantuvo la promesa básica: escucha y compañía. Pedro contrató a una profesora de música que venía a practicar con Lucía y le ofreció clases de guitarra que no buscaban convertirla en estrella, sino en una persona con habilidades y sentido. Lilian, que se había vuelto guardiana de pequeños detalles, una lista de compras, un calendario de citas, una voz que recuerda tomar medicinas, convirtió su espacio en lugar de pausas y de reconocimiento. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. La historia de la noche en el restaurante ya no era solo el episodio cruel, era el momento en que la comunidad decidió no mirar para otro lado. La pareja logró que la ONG gestionara un espacio escolar para que Lucía retomara la educación. Juanito empezó a asistir a talleres por las tardes. La guitarra se convirtió en un hilo que unía la constancia de las clases con la terapia que ofrecía la ONG. La música no era cura, pero sí contención. En el plano público, el restaurante sufrió y reorganizó su equipo. Martín fue objeto de críticas, y con la presión de la clientela y el aviso de la ONG, la gerencia decidió separarlo de sus funciones como quien frena una mala práctica que devino costumbre. La medida fue discutida, no heroica. No hubo linchamiento, hubo consecuencias laborales. Para algunos fue insuficiente, para otros la acción fue vista como responsabilidad. Amanda, por su parte, participó en talleres de sensibilización y ofreció disculpas públicas que no borraron lo hecho, pero que marcaron la disposición a reparar.
La cobertura mediática, prudente en sus formas, ayudó a que el tema no se disolviera en la inmediatez digital. Varios mensajes aparecieron invitando a apoyar programas que trabajan con infancia en calle. No era una llamada impostada, era la manifestación de una red que entendió que la reparación se hace con instituciones y con actos cotidianos. La ONG, con la que Pedro y Lilian colaboraron, publicó canales para donar ropa, materia prima para los talleres y fondos para becas pequeñas. No hubo promesas de riqueza ni milagros, solo invitaciones a apoyar y sostener procesos. El reencuentro con la familia biológica, cuando ocurrió, fue una historia delicada. No fue inmediato ni sencillo. La búsqueda llevó semanas de cruces y preguntas, hasta que finalmente una mujer respondió a la descripción de la nana en una agencia de noticias locales. Su nombre y su situación permanecen indefinidos en los archivos de la ONG por razones de privacidad y respeto, pero hubo un encuentro coordinado por profesionales. La reunión no fue un relato triunfal empañado por la prensa. Fue un momento contenido, con trabajadores sociales presentes para garantizar el mejor interés de la niña. Llanto, explicaciones, manos que se buscan. No fue una película de reencuentro perfecto, sino un proceso humano con contradicciones, perdón y escepticismo. Algunos lazos se recomponen con tiempo y otras veces requieren un contrato de cuidado que supera las ganas y entra en la labor administrativa. En este caso, la reunión abrió la puerta a un diálogo. La familia, si se puede llamar así en ese tramo, estaba fragmentada, con dificultades que habían empujado a la niña al caos. No se trató de un relato ideal. La ONG propuso acompañamiento tanto para Lucía como para su red familiar, y hubo acuerdos realistas sobre visitas, terapia y seguimiento, sin apresurar decisiones como la adopción definitiva. Para Pedro y Lilian, la experiencia fue también de duelo y aprendizaje. La canción que recordó en la puerta no les entregó respuestas simples, les dio la certeza de que la ayuda sin condiciones es necesaria. Optaron por mantenerse cerca, no siempre como padres legales, sino como cuidadores responsables que ayudaran a construir puentes con la familia biológica y con los servicios adecuados. Con la mediación profesional se trazó un plan. La niña debía recibir terapia, escolaridad continuada y un entorno que equilibrara cariño y límites. La pareja asumió la responsabilidad de garantizar esos elementos en tanto la situación legal se terminaba de definir. La comunidad, que había reaccionado con indignación y ternura, siguió acompañando. Se realizarían actividades de recaudación para sostener el taller de música. Músicos voluntarios ofrecieron horas para enseñar y tocar con los niños. Las donaciones de guitarras y material se multiplicaron, no con la intención de convertirlos en artistas, sino de devolver instrumentos que reparan más que sonidos, devuelven identidad. Con el paso del tiempo, la voz de Lucía no se convirtió en un pasaporte automático a la fama ni un billete hacia la riqueza. Lo que sí fue transformador fue la posibilidad concreta de elegir, de estudiar, de jugar sin la vigilancia perpetua de la noche. Eso cambió su horizonte. Aprendió a tocar con disciplina, su repertorio creció sin prisa, y su confianza fue el resultado de prácticas diarias y noches de descanso reales. Un día de otoño, en la sala de la ONG donde se ofrecían presentaciones pequeñas para la comunidad, Lucía se subió a un escenario humilde con su guitarra ya restaurada. No era una competencia ni un show, era una exposición de progreso y de gratitud. Juanito la acompañó desde la primera fila, Pedro y Lilian ocuparon un lugar discreto. La canción que eligió Lucía fue otra vez La Nana, pero ahora con una intención distinta. No pedía nada, ofrecía. Al terminar, hubo aplausos sinceros, algunos ojos húmedos y la sensación de que un ciclo había cambiado de manera práctica. Nadie prometió que la vida sería fácil, se prometió y se cumplió, acompañamiento. La historia no se cerró con un final anfiteatral. La vida continuó con sus matices y sus conflictos. Hubo días de tensión entre la familia biológica y la pareja, conversaciones difíciles sobre límites y responsabilidades, terapias que exigían paciencia y noches en que la calle de vez en cuando llamaba por memoria. Pero la diferencia era clara. Ahora había redes. La niña ya no estaba sola frente al frío, ni su voz se expuso sin protección. Había quienes cuidaban los espacios para que su talento no fuera moneda de cambio. En cuanto al restaurante, la reputación se recompuso lentamente o se mantuvo en sombra. La economía local se reacomodó y Martín pagó un precio por su cálculo errado. Hubo conversaciones sobre protocolos de trato digno en lugares públicos y la experiencia generó que otros locales revisaran sus normas. No fue una sanción judicial necesariamente espectacular, pero sí un ajuste social que mostró cómo la presión colectiva puede modificar prácticas. Amanda buscó, con torpeza y luego con sinceridad, reparar. Participó en voluntariados, acompañó talleres, y aunque sus acciones no borraron la escena,
ayudaron a ensamblar una responsabilidad personal. Con el tiempo, su nombre dejó de aparecer asociado a la humillación y comenzó a vincularse a procesos de aprendizaje. La reparación no la borró del todo, pero la hizo más consciente. Un año después de la noche en la puerta del restaurante, la vida de Lucía había cambiado de forma palpable. Estaba inscrita en la escuela, con avances lentos pero sostenidos. Sus tardes eran de práctica de guitarra y tareas. Sus noches en casa de Pedro y Lilian, o en un espacio compartido que la ONG organizó, eran de descanso sin sobresaltos. Juanito había encontrado un taller de carpintería donde trabajaba algunas horas y tenía becas para seguir estudiando. No se trataba de resolver una historia de pobreza con una sola acción. Era la suma de pasos que hicieron que la supervivencia dejara lugar a la posibilidad. La guitarra se volvió símbolo, no por la fama que podría traer, sino por la memoria que contenía. Manos que la tocaron para no olvidar, cuerdas que sostenían una nana que, de alguna manera, había conectado vidas. En una foto tomada para un calendario de la ONG, la imagen de Lucía sonriendo con su guitarra fue la que se eligió para ilustrar un año de trabajo. No una promesa vacía, sino el registro de un proceso. En las noches en que la nostalgia hacía ruido, Lucía cantaba a su modo. A veces la nana, otras veces boleros que aprendía en las clases. La música ya no era única salida, era actividad que entretenía, que ordenaba y que ofrecía futuros. El público de sus primeras presentaciones fueron siempre vecinos y personas que la conocían. No se buscó la gran exposición mediática. Había entre quienes la rodeaban una decisión explícita: proteger la dignidad que había sido puesta en juego la noche del restaurante. En la intimidad de su cuarto prestado, la niña a veces miraba la guitarra y pensaba en la pregunta que había dicho en la puerta: «Si canto bien, ¿me das un plato de comida?». Aquella frase que la lanzó al centro de la historia ahora se le presentaba como una línea de quiebre. Las cosas le habían dado algo más que un plato, le habían dado escucha y cuidado. Ella sonreía en silencio y en su pensamiento repetía una idea simple: cantar no es moneda, es voz. Y la voz, cuando se respeta, se transforma en otra cosa, en puente. La comunidad que se formó alrededor de la situación aprendió que la dignidad no se recupera con un gesto aislado. Debe existir un tejido que sostenga escuelas, refugios y oportunidades. Por eso, el gesto que algunos hicieron al principio, llevar una manta, compartir una taza de té, se convirtió en una campaña organizada por la ONG para recaudar fondos y ayudar a niños en situación de calle. La iniciativa fue moderada y responsable. No promesas grandilocuentes, sino objetivos claros: ayudar a 5 niños a comenzar la escuela, financiar talleres y sostener un espacio de acompañamiento psicológico. En la escena final, que cerró un ciclo visible, Lucía dio un pequeño concierto en el centro cultural de su barrio. No era un evento para convertirla en fenómeno, era un encuentro íntimo para celebrar el camino recorrido. En las primeras filas estuvieron Pedro, Lilian y Juanito. Detrás, personas que en la noche de la humillación se habían levantado para pedir que algo cambiara. Algunos lloraron de emoción, otros aplaudieron con respeto. Cuando Lucía entonó la nana que había sido el hilo conductor de su vida reciente, el público guardó silencio, como quien reconoce que algo sagrado se ofrece sin condiciones. Al terminar, la última imagen que quedó fue la de la niña abrazando su guitarra, la madera brillante como testigo de una reparación. No era la promesa de un destino sin dificultades, era la evidencia de que la dignidad puede reconstruirse con manos comprometidas y con comunidad. Si esta historia te conmueve, compártela y considera apoyar a organizaciones locales que trabajan con infancia en situación de calle. Pequeñas acciones sostenidas pueden marcar la diferencia.